cosas buenas que caben aquí? Nosotras que estamos buenísimas. Y esto, que está buenísimo. Vuelve la huelga de médicos, tercera semana del año con paros y con concentraciones como esta en Burgos. Los facultativos insisten en que se regulen las guardias y en tener un estatuto propio, al margen del de otros profesionales del sector. El 18% ha secundado hoy los paros. Buenas tardes. Estas jornadas están generando molestias a muchos pacientes, sobre todo a los que llevan meses esperando pruebas diagnósticas y las citas coinciden con los paros. También retrasos en cirugías y en las consultas. Las comunidades se quejan de tener que pagar ellos las consecuencias y las negociaciones no avanzan. Raquel Alonso. Arranca la tercera semana de huelga médica tras los paros de febrero y marzo y que llegan a un punto muerto tras el fracaso en las negociaciones con el Ministerio de Sanidad para poner fin al conflicto. El comité de huelga exige la dimisión de la ministra Mónica García. La regularización de inmigrantes sigue su curso y una semana después la delegación de gobierno todavía no ofrece datos del número de tramitaciones en Castilla y León. Las ONG que ayudan a estas personas advierten de que hay todavía muchas trabas burocráticas que solucionar. Analizaremos el funcionamiento de las más de 1.200 oficinas de justicia en el municipio que existen en Castilla y León. Se crearon para evitar desplazamientos a los tribunales, pero no todas funcionan como deberían. También vamos conociendo detalles del intento de magnicidio en Estados Unidos. El atacante viajó desde California con una pistola, una escopeta y varios cuchillos. Se llama Cole Thomas Allen y es profesor de un instituto. Según la Casa Blanca, se dejó llevar por el odio a los cristianos. En un comunicado acusaba a Trump de pedófilo y de violador. Comienza una semana que puede ser clave en las Cortes de Castilla y León. Todos los grupos ya están registrados. Hoy lo ha hecho el mixto, el último que faltaba. La leonesista Alicia Gallego será la portavoz. Lidia Bartolomé. Sí, y estará formado por 3 procuradores de la UPL, uno de Soria y hay otro de Por Ávila. Ahora ya con todos los grupos formados, el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, puede empezar a llamar a los partidos y comenzar esa ronda de contactos para proponer un candidato a la presidencia de la Junta. Javier Antón ya es alcalde de Soria, sustituye en el cargo a Carlos Martínez, secretario regional del PSOE, al que ha definido como compañero y amigo. El nuevo regidor toma el bastón de mando, apostando por el diálogo. Las negociaciones entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos médicos no avanzan. Los acuerdos no llegan y eso ha desembocado en una nueva semana de huelga. Ha comenzado esta mañana y durará hasta el jueves. Hoy las concentraciones han vuelto a las puertas de algunos hospitales y centros sanitarios. Raquel. Es la tercera semana de paros que se extenderán esta vez hasta el jueves 30 de abril. El comité de huelga exige la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, por manipular, dicen, el contenido de las negociaciones y por eludir su responsabilidad para resolver el conflicto. Tras el fracaso en las negociaciones, los médicos siguen reivindicando un estatuto propio y también un ámbito de negociación específico dotado de cobertura jurídica efectiva que no sea bloqueado, dicen, por los sindicatos generalistas. Reclaman también una categoría profesional superior a la de cualquier otro trabajador, reducir las jornadas o el aumento del pago de las guardias y que éstas computen para la edad de jubilación. Los médicos vuelven hoy a la calle y ya van 3 veces en lo que va de año. Y no hay solución. En el aire, miles de consultas y pruebas y listas de espera en aumento. Sí que ha habido unas reuniones, pero no ha habido un verdadero ánimo de negociación. Con los paros de febrero y marzo fueron más de 111.000 las consultas canceladas en Castilla y León, la mayor parte de ellas en atención primaria. Se suspendieron más de 2.400 intervenciones quirúrgicas y más de 5.400 pruebas diagnósticas. El problema es que hay sindicatos médicos, algunos de ellos, que han decidido que con una mano acuerdan y con la otra rompen el acuerdo, porque prefieren el conflicto. Lejos de remitir, la tensión entre sindicatos y ministerio continúa, llegando incluso a exigir la dimisión de Mónica García. Las expectativas son malísimas, porque
La ministra parece que quiere dedicarse a otras cosas. Si la ministra no hace uso de su decencia política y se marcha, exijo al presidente del Gobierno que cese de modo inmediato a la ministra de Sanidad. En áreas críticas como la UCI, oncología, diálisis, urgencias y en algunos quirófanos, la Junta mantiene el 100% de actividad, unos servicios mínimos que los sindicatos han recurrido. Nos parece que son servicios mínimos abusivos. Las huelgas continuarán al menos hasta junio si no se alcanza un acuerdo. Ha transcurrido ya la primera semana desde que se abrió el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes. Aún se desconoce el número de personas que podrán beneficiarse en Castilla y León. Lo que sí temen desde alguna de las asociaciones que trabaja con esta población es que no dé tiempo a tramitar todas las solicitudes porque aún hay cuestiones burocráticas conflictivas. Primera semana de trámites para los inmigrantes en situación irregular. Las cifras aún tendrán que esperar. Transcurrido unos días iremos facilitando alguna cifra del número de expedientes recibidos, pero claro, una cosa es el número de expedientes recibidos y otra cosa es luego cuál es la resolución de cada uno de los expedientes. Asociaciones como esta de Valladolid no han parado de trabajar estos días con personas en busca de información. La semana pasada hemos atendido unas 70 personas y esta semana pensamos más, pero claro, todo bajo cita. Pero a ellos mismos les faltan detalles sobre los procedimientos. Además, sin alta en el registro de asociaciones, no pueden validar directamente el informe de vulnerabilidad. En este momento lo está haciendo el CAI del Ayuntamiento de Valladolid. Atienden diariamente 30 personas. La forma de tramitar la solicitud también complica la logística. Tiene que ser vía digital y estas personas no tienen ni certificado digital ni saben cumplimentar la solicitud. Y la fecha tope del 30 de junio podría ser insuficiente para el volumen de peticiones que se espera. Es que la administración es un poco lenta, es normal, porque tiene que atender muchas solicitudes a la vez. Y claro, si cada una lleva un proceso, pues esto va a tardar. En Castilla y León, la solicitud puede realizarse en 27 oficinas. Sustituimos los juzgados de paz por las nuevas oficinas de justicia en el municipio. Se amplían las competencias, se amplían los servicios que van a llevar a cabo. Estamos hablando sobre todo de localidades y de municipios pequeños, de la España más despoblada. Félix Bolaños anunciaba así la creación de las oficinas de justicia en el municipio hace 2 años, en una reforma que ha entrado en vigor en enero. Según el Ministerio, 1.274 pueblos de Castilla y León tienen estas oficinas que asumen funciones de los juzgados de paz y de los registros, además de nuevas competencias, entre ellas realizar videoconferencias con los tribunales y nuevos trámites. Eso dice la ley, pero sobre el terreno la cosa cambia. Muchos no pueden ofrecer estos servicios, tienen problemas, falta personal y falta material. 4 de los 5 días laborales los vecinos de La Cisterniga se encuentran esta puerta cerrada. Por su población de más de 9.000 habitantes, a esta localidad vallisoletana le corresponde una oficina de justicia propia. Pero no la tiene porque el Ministerio de Justicia no ha proporcionado a los trabajadores para abrirla. De momento se sigue encargando de todo el juez de paz un día a la semana. Tenemos una sentencia del 24 de enero del 2025 en la que al Ayuntamiento de La Cisterniga se le tiene que dotar de los 2 funcionarios que le corresponden. Está aprobado y bueno, pues ya llevamos más de un año esperando. En Cigales sí cuentan con 2 funcionarias adscritas al Ministerio. Aquí se encuentran con otro problema. La reforma pide que los municipios tengan una sala para hacer videoconferencias con los tribunales de instancia para evitar desplazamientos. Los ayuntamientos pequeños no tenemos esa disponibilidad de salas, tenemos un problema de falta de edificio. El alcalde de este municipio vallisoletano ha propuesto una solución. No nos enviaran medios fijos, que nos enviaran medios que se pudieran instalarse cuando se fuera a producir esas videoconferencias telemáticas y que pueda hacerse de una manera puntual. De momento no ha sido atendida y los equipos fijos para videoconferencias están así, sin desembalar. El ayuntamiento añade además que la partida que el ministerio da a los municipios no cubre los costes de estas oficinas. Eso ocurre en los municipios más grandes. El Ministerio ha enviado un ordenador a los más pequeños para que puedan realizar esas funciones, pero no hay personal que las asuma. En muchos casos, los únicos funcionarios son los secretarios municipales, que dicen que no pueden asumir más carga de trabajo. Tenemos dificultad para hacer las funciones que la ley ahora mismo nos atribuye, que son muchas, y llevar todo esto con la debida diligencia, con la eficacia y eficiencia que se merece el ciudadano, hace imposible poder abarcarlo y asumirlo.
Algunos ayuntamientos han visto cómo de la noche a la mañana se les ha puesto un ordenador con un programa que no sabían utilizar. Realmente no todo se arregla con luego decir que en función de la población se da una subvención. Es una pena que con la cantidad de suelo que hay no se desarrollen promociones y las dificultades que tiene la gente para acceder al crédito. Siempre que el que busca encuentra y puedes encontrar algo que se te pueda acomodar a tus posibilidades económicas. Yo me iría a una finca, compraría una casa prefabricada y me iría allí a vivir. Vamos, lo tengo más claro. Ya lo ven, hay problemas para conseguir una vivienda. Casi la mitad de los jóvenes de entre 26 y 34 años vive en casa de sus padres. El principal motivo, que no pueden permitirse pagar un alquiler o una hipoteca. Son datos de la encuesta de condiciones de vida elaborada por el INE, que también revela otro dato. Un 7% de las personas que buscaron vivienda de forma activa en Castilla y León durante el año 2025 no encontraron nada que se adecuara a sus necesidades. Una pregunta que suele tener la misma respuesta entre los jóvenes. ¿Y tú, con quién vives? Vivo en casa de mis padres, sí. Vivo en casa de mis padres, sí. Y un deseo que también suele coincidir. Si tengo la oportunidad, me iría. Me gustaría emanciparme. En cuanto pueda me emancipo. Muy cercano no lo veo, la verdad. 33, 35. Me gustaría pronto, la verdad, poder independizarme, pero está complicado. Y entre deseo y realidad hay dos cosas que se oponen: sueldo y precio de la vivienda. Al final entras siempre con contratos de prácticas y este tipo de contratos que al final te pagan muy poco y no te da. Porque 2 de cada 3 jóvenes de entre 18 y 34 años convive con alguno de sus progenitores y la mitad de ellos reconocen que es por los precios. Mucha gente es eso, se queda con sus padres porque no se pueden permitir el independizarse y pues, es un poco triste. O sea, ya no solo por ti, es que también hay veces que supones también una carga para tus padres. Y si echamos la vista atrás... Antes nos privábamos de muchas cosas para tener una vivienda. Yo creo que no. Nosotros cuando trabajábamos, que teníamos un sueldo más o menos de la época de aquellos tiempos y pudimos meternos en un piso. Hoy, una persona con los trabajos que hay hoy en día, con los sueldos que hay hoy en día, es que es imposible. Aunque te recortes de esos viajes, es que no da, o sea, no da. Tan solo un 1,4% de los que pueden pagar una renta o hipoteca prefieren quedarse en el hogar familiar. Para intentar dar la vuelta a esta situación, el Gobierno presentaba la semana pasada su nuevo plan de vivienda hasta 2030. A Castilla y León llegarán 380 millones de euros, aunque parte de este dinero lo tendrá que aportar la Junta. Hoy el consejero de Vivienda ha asegurado que no se ha contado con el Gobierno regional, aunque aprovecharán al máximo este plan. Consideramos que teníamos que haber tenido una mayor participación a la hora de elaborar ese plan. Y después tenemos discrepancia también con algunas medidas del plan de vivienda que no estamos conformes y no estamos de acuerdo. Pero en definitiva, sobre esa base de las discrepancias que existen, sí que lo aprovecharemos al máximo. Declaraciones en esta presentación, la de los nuevos puntos limpios y vehículos eléctricos para extender el reciclaje en las entidades locales. Este dispositivo, financiado por la Junta y por los fondos europeos, se va a repartir por todas las provincias y va a permitir que, sean cuales sean los residuos, se puedan desechar mejor. Cada año, una persona en Castilla y León genera de media 446 kilos de residuos domésticos. El detenido por intentar atentar contra Donald Trump y su gobierno va a comparecer hoy ante el juez. Se trata de un profesor californiano que envió un manifiesto a sus familiares antes de tratar de cometer el magnicidio. En él se refiere a Trump como pedófilo, violador y traidor. En una entrevista, el presidente de Estados Unidos quita hierro a lo ocurrido y dice que la violencia política siempre ha estado presente en su país, pero ha reaccionado así cuando le han leído ese manifiesto. And he also wrote this: I am no longer willing to permit a pedophile, rapist, and traitor to coat my hands with his crimes. You're horrible people. I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person. I was totally exonerated. You should be ashamed of yourself reading that. Este suceso ha alejado del foco la guerra de Irán. En esa misma entrevista, Trump ha dicho que quiere mantener el bloqueo naval en el estrecho de Hormuz para que el régimen de los ayatolás ceda en las negociaciones. De momento, Teherán ha hecho una nueva propuesta con una extensión del alto el fuego. En ella pide a Estados Unidos que retire sus barcos de guerra del Golfo Pérsico antes de hablar sobre el programa nuclear iraní.
Ante las turbulencias mundiales por esa guerra, Pedro Sánchez defiende a España como un lugar seguro para invertir. Lo ha hecho en un foro con empresarios en el que ha anunciado la adjudicación de 500 millones de euros para 18 proyectos para la descarbonización industrial. Because we have moved from being a colony of fossil fuels to becoming a metropolis for renewables. So if you want to extract fossil fuels, knock on another door, a black one. In Spain, the door is green, sorry. El Gobierno mantiene su política energética en vísperas de que se cumpla el primer aniversario del apagón. Alberto Núñez Feijóo culpa a esa estrategia del Ejecutivo de Sánchez de provocar la caída del sistema eléctrico. El PP propone mantener las centrales nucleares para que no vuelva a ocurrir. El gran apagón de abril de 2025 pasará a la historia como un fallo sistémico provocado por la ideología, por la irresponsabilidad y por la incompetencia de un gobierno. Pero es algo más. Es además un síntoma del fallo multiorgánico al que Sánchez tiene sometido a nuestro país. Semana decisiva en el juicio de la trama Mascarillas. El miércoles declaran los tres acusados, José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. Hoy han explicado su trabajo los agentes de la UCO que han desarrollado la investigación, entre ellos el teniente coronel Balas. Han asegurado que el papel del exministro en la trama de corrupción era fundamental. Los papeles en la trama están claros para los agentes. Aldama es el que paga, Koldo García es el alter ego de José Luis Ábalos y el exministro es una pieza fundamental. El papel de Ábalos es fundamental. Sin Ábalos no podrían haber hecho casi ninguna de las cuestiones que emprendieron. Al final, quien paga es Aldama y quien exige, les exige de manera contundente. Y ellos en ningún momento han sido reacios, nunca han dicho, no, esto no lo hago. El acceso a las altas instancias era total y ponen ejemplos. Cuando está pidiendo al señor Koldo salvoconductos para sus amigos o socios venezolanos. Esto se ve muy bien también en el tema del comunicado de Ir Europa, que incluso le insulta. He dicho, oye, que es que a Javier Hidalgo ya no le valen las palabras, quiero algo. Acto seguido molesta el señor Koldo a Ábalos para que se ponga en funcionamiento y al final sale. O la visita de Delcy Rodríguez. Los agentes aseguran que Aldama redactó la carta de invitación a la que entonces era exvicepresidenta de Venezuela y que contó con el visto bueno de Ábalos y de Pedro Sánchez. Y en otro juicio, el del caso Kitchen, hoy han testificado Willy Bárcenas, el hijo del extesorero, y dos personas relevantes del Partido Popular. La ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ex secretario general del PP, Javier Arenas. Ambos se han desligado de conocer esta trama. Soraya Sáenz de Santamaría ha respondido de forma escueta a los letrados. No lo recuerdo, no me consta. Ha negado absolutamente que el CNI participara en investigaciones al entorno de Bárcenas y conocer el caso Kitchen cuando era ministra y portavoz del Gobierno. Yo no tengo ninguna constancia de esa operación durante mi época de gobierno. Willy Bárcenas, el hijo del extesorero del PP, ha sido el encargado de abrir la vista de este lunes. Ha confirmado que su padre ya le había hablado de la grabación con Mariano Rajoy y Javier Arenas antes de entrar en prisión. Que a mí me habló en su día de unas grabaciones en los que subí al despacho de Mariano Rajoy en presencia de Javier Arenas y creo que el detalle no me acuerdo bien, pero como que les daba, o sea, como que la contabilidad, algo de la contabilidad B, de un remanente que había quedado allí. Y ha denunciado presiones desde la cárcel para que su padre no hablara. Le hicieron la vida imposible. Javier Arenas, por videoconferencia, ha negado ser consciente de haber sido grabado y reconoce haberse reunido con el extesorero en Sevilla. Y él me traslada que todo lo que ha hecho ha sido siempre legal y que está muy enfadado con el comportamiento nada imparcial de fiscales y policías. Afirma que todo lo relacionado con la financiación irregular de su partido la conoce solo a través de los medios y de una testifical con el juez Ruz. El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, llegaba en este coche al juicio en su contra por su fortuna familiar oculta en el extranjero. Ya no tendrá que ir más. La Audiencia Nacional lo ha exonerado porque unos forenses han certificado que sufre deterioro cognitivo. Así, a sus 95 años, Pujol no podrá ser condenado ni absuelto por estos hechos. Sí que sigue el proceso contra sus hijos, que afrontan penas de hasta 29 años de cárcel.
Tras los pactos de gobierno en Extremadura y Aragón, ahora todas las miradas se centran en Castilla y León. Por un lado, deben seguir los encuentros entre PP y Vox para poder llegar aquí también a un acuerdo. Mientras, paralelamente en las Cortes se siguen dando pasos formales para avanzar en la legislatura. Lidia. Sí, hoy mismo aquí en las Cortes se ha registrado oficialmente el grupo mixto, el único que quedaba por hacerlo y que estará formado por 3 procuradores de la UPL, uno de por Ávila y otro de Soria. Ya la portavoz será Alicia Gallego de la Unión del Pueblo Leonés. Ahora sí, con todos los grupos formados, el presidente de las Cortes, el popular Francisco Vázquez, ya puede llamar a los partidos para comenzar esa ronda de contactos y proponer así un candidato a la presidencia de la Junta. Recordamos que la fecha límite para ello es el 7 de mayo. Precisamente sobre cómo van las negociaciones en Castilla y León, Vox ha asegurado hoy que por ellos el acuerdo se podría firmar mañana mismo. Su portavoz nacional ha reiterado que sus condiciones están claras y que siguen dispuestos al diálogo. En Castilla y León tenemos un poco más de fuerza. Bueno, yo creo que van a ser pactos muy parejos. En cada uno pues se puede apretar un poco más, un poquito más. Por nosotros, en 24 horas. Pero esa pregunta la van a tener que hacer ustedes no sé si en Valladolid o en Génova. Carlos Martínez considera que las cosas van muy despacio en la conformación del nuevo gobierno. El secretario regional del PSOE ha reclamado un ejecutivo plenamente operativo para reactivar la política en Castilla y León. Aquí nos ha dado tiempo a hacer renuncia, a tomar posesión, a mandar a la Junta Electoral, ¿no? Y allí estamos, en esa pausa, ¿no?, permanente, en esos ritmos, ¿no?, de mañueco perezosos, ¿no?, en los que nos tiene sumergidos esta comunidad autónoma. Yo también digo, a veces desesperantes, ¿no? Vamos a ver si no nos acostumbramos a ese ritmo, ¿no? Porque igual te pones a no hacer nada y es un no parar, ¿no? Pero desde luego a nosotros nos interesa seguir moviendo la víspera porque esta comunidad necesita muchos retos por delante, ¿no? Y Soria ya tiene nuevo alcalde tras la reciente salida del histórico Carlos Martínez, al que acabamos de escuchar. El elegido es Javier Antón Cacho. Hoy ha cogido el bastón de mando. Compaginará su cargo con el de senador. Jimena Barrios. Javier Antón Cacho ha sido elegido como alcalde de Soria gracias a la mayoría absoluta del PSOE. Regresa al Ayuntamiento de Soria 11 años después tras su recorrido por la política nacional. Primero como diputado y después como senador. Cargo este último que va a compaginar con el de primer edil, algo que ha sido criticado por la oposición. Se abre así una nueva etapa que no tendrá más cambios en el equipo de gobierno hasta las elecciones locales de mayo de 2027. Contar con un equipo como con el que tengo y detrás todo este partido, sé que va a ser una ayuda fundamental. Siempre la posibilidad del diálogo, entre otras cosas porque enriquece y también te abre la mente a lo mejor a detalles que a ti se te habían escapado. Esa ha sido mi forma de actuar a lo largo de mi trayectoria como concejal, también en el Congreso y en el Senado, y yo creo que es fundamental mantenerla aquí. Les hablamos ahora de un informe elaborado por TIPSA y Siopan que señala que la cuenca del Duero, que cruza toda nuestra comunidad, es una de las zonas más vulnerables de España frente a la sequía y el riesgo creciente de inundaciones. Para combatirlo estiman que se necesitaría una inversión superior a los 5.800 millones de euros. En total, en todo el país, esta cifra ascendería hasta los 103.000 millones. La cuenca del Duero necesita más de 5.800 millones de euros en la próxima década para reforzar sus infraestructuras hídricas. Las prioridades para Castilla y León serían, por un lado, cerca de 2.900 millones de euros en lo que se refiere durante la próxima década, adaptación y renovación de todas las redes de suministro de agua y de saneamiento, y una segunda partida de 1.300 millones de euros que guarda relación con el incremento de los recursos y la gestión adscrita a regadíos. Aunque no está entre las zonas más críticas, el informe señala la necesidad de modernizar redes y mejorar la eficiencia del agua. Modernización de todas las redes de suministro e incidir sobre todo en las inversiones en regadíos para poder promover la generación e incremento de cultivos de alto valor añadido. El problema, dicen, está en la ejecución. Solo se llevan a cabo el 30% de las inversiones previstas. En España tenemos una buena planificación hidrológica a nivel técnico, pero no va acompañada de un acuerdo financiero, es decir, no hay cobertura presupuestaria para poder hacer las inversiones que tenemos que cumplir ante la Comisión Europea. El sector reclama más implicación de las administraciones para impulsar esa inversión. Promover convenios de financiación con las administraciones públicas, donde el Estado realizaría la ejecución, financiación de las infraestructuras necesarias que se pongan dentro del convenio, recurriendo para ello a financiación europea. Un impulso que consideran clave para garantizar la seguridad hídrica en el futuro.
Y continúa el debate en Europa sobre la nueva PAC. En el Consejo Europeo Agrario se ha debatido hoy las ayudas a la renta. El ministro de Agricultura se ha mostrado de acuerdo con el enfoque, pero no con la intención de recortar los fondos. Hacer selectivo ese apoyo y dedicarlo básicamente a los agricultores medianos y pequeños y en particular a los agricultores profesionales. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con ese enfoque. No hay que confundir focalización con menos fondos. Y ahí es donde yo creo que la Comisión se equivoca. Quiero decir, necesitamos los mismos fondos, al menos que en el periodo anterior. Un mes después continúa activo, aunque controlado, el incendio de la nave de plásticos abandonada en La Bañeza. El fuego se originó el pasado 18 de marzo. Los bomberos tardaron 2 días en apagar las llamas, pero debido al material altamente contaminante que hay en esta antigua fábrica, aún no se ha dado por extinguido. Una situación que ha puesto en alerta a los vecinos de la zona. Les hablamos ahora de las tormentas, las grandes protagonistas de las últimas horas en algunos puntos de la comunidad. Y todavía hoy estamos en alerta en varias provincias, Sergio. No nos vamos a librar de las tormentas, Antonio. Han sido protagonistas, como bien dices, durante todo el fin de semana. Fíjense cómo dejaban las calles de la localidad salmantina de Béjar ayer por la tarde, y esta imagen se repetía también en otras localidades de la provincia y en general también de nuestra comunidad. Para esta tarde seguimos con avisos amarillos por tormentas en Sanabria, en la Cantábrica de León y en la de Palencia, también en la Cantábrica burgalesa, norte de Burgos, Ibérica de Burgos y también en Treviño, por esas tormentas que pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en poco tiempo y también venir acompañadas tanto de granizo como de fuertes rachas de viento. Lo vemos mejor con el mapa de símbolos, como siempre, tormentas más probables sobre todo en zonas del norte y del noroeste, aunque ya a últimas horas de la tarde podrían desplazarse también hacia el centro de la meseta. En cuanto a las temperaturas, ligerísimo ascenso en capitales como Zamora o Salamanca, que llegarán a los 27, en el resto estaremos prácticamente en las mismas cifras que durante los últimos días. España tiene una superficie de unos 500.000 kilómetros cuadrados. ¿Tú sabes la de cosas buenas que caben aquí? Esto, y esto. Y esto. ¿Y esto? Vivesoy, 100% cultivada en España. Más cerca sabe mejor. Representa el éxito y el talento de la universidad y la conquista de la mujer de las cotas más altas en la administración. Ana del Ser, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ha recibido hoy la primera medalla Reina Urraca de la Universidad de León. Es la primera vez que se incluye en los premios y distinciones que otorga cada año la ULE con motivo de la festividad de su patrón, San Isidoro de Sevilla, que inspira el espíritu de la institución académica, compartir el conocimiento y trasladarlo a la sociedad. El 6º Festival Internacional de Indumentaria Tradicional arrancará en Zamora en 2 semanas, aunque como preámbulo hoy se han inaugurado las exposiciones Objetivo Fiesta, con fotografías etnográficas y una galería de las maravillas con una selección de trajes tradicionales llegados de diferentes puntos de España y de Europa. Galería de las Maravillas da nombre a la muestra de 40 conjuntos de indumentaria y joyería popular datados entre los siglos XVIII y XX y que proceden de lugares como Zamora, León, Soria, Toledo, Murcia, Croacia o Macedonia del Norte. Trajes que han viajado la mayoría bastantes kilómetros, algunos de ellos miles de kilómetros, para convertir a Zamora en un museo, ¿no?, vivo del traje popular. Tenemos la suerte durante estos días, estas 2 semanas, de poder disfrutar de piezas, de conjuntos valorados económicamente en un precio altísimo, por supuesto. Exposición que se enmarca en un festival que está marcado por los récords, no solo con el número de conjuntos expuestos, también con los artesanos que estarán presentes o las más de 500 personas que directamente darán vida a estos trajes tradicionales en las pasarelas. Esto habla de la importancia que le damos en Zamora, que le sabemos dar a nuestra raíz, a nuestra cultura tradicional, a nuestra cultura popular, y que tiene en este festival una de sus máximas expresiones. Una muestra que podrá verse en la sala de exposiciones del Teatro Ramos Carrión de Zamora hasta el próximo 10 de mayo.